30:30, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 30:30, qué bueno que están con nosotros la noche de hoy, domingo 29 ya de enero. Cuando vi ese calendario al inicio de mes, dije, enero tiene 5 domingos, 5 semanas, qué larga va a ser esta cuesta de enero. Pero mire, ya mañana es 30, martes 31 y miércoles 1 de febrero. Vamos rápido, vamos avanzando y vamos rápido aquí también en el programa. La Agenda 30:30 de hoy, 29 de enero de 2023. Elección de nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, claro, es un tema de números y no de nombres. Eso es lo que en este momento tiene estancada, empantanada la negociación. ¿Del qué? De que se trata de un tema de números y no de nombres, es decir, cuántos magistrados tendrá cada partido político representado en el Congreso Nacional. Otro tema también, las negociaciones están estancadas. Este fin de semana y desde el miércoles para acá, del miércoles 25 a hoy, 29 de enero, no ha habido ningún avance en las negociaciones para ir a una votación y tener nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Otra pregunta también interesante sobre este tema. ¿Libre debe tener mayoría de magistrados? Como por ejemplo, si los tuvo el Partido Nacional en los últimos 12 años. ¿Libre debe tener mayoría de magistrados en la Corte Suprema de Justicia? ¿El PCH tendrá magistrados, 1 o 2 o ninguno? No hay elección, y esto es una cosa importante y positiva al mismo tiempo. No hay elección aún, no se han electo todavía a los nuevos 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero tampoco hay crisis, lo cual es positivo y debe ser bien visto y valorado además. Luego, una vez que se elijan los 15 nuevos magistrados, ¿quién los va a juramentar? Y además, con la nueva Corte Suprema de Justicia, ¿siempre vendrá la Sisi a Honduras? Estos son los temas de esta noche aquí en 30:30, no se lo pierda porque tendremos mucha, pero mucha información con nuestros 3 analistas que conocen al dedillo este tema y que sin duda serán de mucha ilustración y orientación para todos nosotros esta noche. Saludo vía Zoom desde Bogotá, Colombia, al licenciado en Economía y analista político, don Héctor Soto. Buenas noches, don Héctor, bienvenido de nuevo. Buenas noches a usted y a toda la audiencia, Edgardo. Feliz noche. Gracias. Igualmente saludo por Zoom al abogado y doctor en Derecho Constitucional, el abogado Juan Carlos Barrientos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Edgardo, y buenas noches a todo su inmenso auditorio. Muchas gracias. Y aquí en el estudio me acompaña Miguel Calix, reconocido analista político de temas nacionales e internacionales. Don Miguel, bienvenido. Buenas noches, Edgardo. Buenas noches, Juan Carlos, Héctor. Saludos. Muy bien. Bueno, comenzamos con el primer tema de nuestra agenda. La elección de nuevos magistrados es un tema de números y no de nombres. ¿De acuerdo? No. Yo creo que es importante a quién se elige. Recordemos que el procedimiento de la Junta Nominadora hizo una evaluación de méritos, hizo una evaluación de currícula y también nosotros queremos en la Corte Suprema de Justicia, que es un poder del Estado, a los mejores hombres y mujeres del foro. ¿A qué nos referimos con eso? No se trata solo de un órgano que imparte justicia, la última instancia para muchos temas nacionales, sino también un órgano donde se juega política. Por lo tanto, tiene que ser gente con sentido común, con mirada de futuro, y debemos recordar que estas personas, a diferencia de los que ocupan el poder ejecutivo y el legislativo, permanecerán ahí 7 años. Por lo tanto, se convertirán en el balance de poder no solo para este gobierno, sino para el siguiente. Entenderíamos que cualquiera de los 45 de la nómina que envió la Junta Nominadora al Congreso Nacional podría ser electo y estaría bien electo, digo, por su condición, por sus capacidades. Bueno, esto es igual que con el caso de los designados a la presidencia de la República. Cualquiera de los 3 designados podría ocupar la presidencia. En este caso, se entiende que de los 45 nominados y nominadas, todos reúnen los méritos y tienen los requisitos para llegar a esa posición. De hecho, cuando se elige corte, nosotros sabemos, y confirmará esto los demás invitados, si llegara a faltar alguno de los magistrados en el transcurso de los 7 años, no se puede escoger gente de otro lugar, sino de los 30 que no fueron elegidos. Es decir, cualquiera de los 45 puede ser magistrado o magistrada, y lo que falta es ver quiénes son los elegidos a partir de otras características que nosotros sabemos
no se limitan al porcentaje que hayan sacado en el procedimiento de elección de la Junta. Gracias, licenciado Miguel Calix. Doctor Barrientos, si los 45 pasaron finalmente todo este proceso a través de la Junta Nominadora, si los 45 ya están en el Congreso, si cualquiera de ellos puede ser un buen magistrado, una buena magistrada de la nueva Corte Suprema de Justicia, y no se ha electo todavía, no se ha logrado un consenso todavía entre los partidos políticos que finalmente a través de sus diputados son los que los van a elegir, ¿es porque este es un problema de números o de nombres? Edgardo, a mí me gusta ser pragmático y si bien es cierto, es una aspiración de nosotros los abogados y del pueblo hondureño de que se escojan a los mejores, yo siento que ahorita y siempre ha sido un problema de número. Solo que antes el problema se resolvía fácilmente porque había un pacto tácito entre los partidos Liberal y Nacional y el partido que ganaba se quedaba con la mayoría de magistrados en la Corte y se quedaba con el fiscal general. Y así se fueron repartiendo liberales, nacionalistas, la Corte. Entonces nunca ha importado quiénes han sido los más calificados, porque yo recuerdo, por ejemplo, que en todas las juntas nominadoras, pero principalmente en la anterior, sacaron también porcentajes de calificación. Y yo recuerdo un abogado, compañero mío en la Facultad de Derecho, que sacó la máxima puntuación y ningún partido político lo propuso. Entonces, como usted bien lo indica, los 45 están facultados, porque aquí no es cuestión de quién sacó la mayor nota o la mayor puntuación, sino que hay 45 que tienen exactamente los mismos derechos para poder optar a ser magistrados de la Suprema Corte. Y aquí el estancamiento generalmente en esta negociación, donde ya no es bipartidismo, sino que tripartidismo el que hay, es que antes era fácil repartir entre dos, pero ahora la repartición tiene que ser entre tres. Y ahí es donde está el estancamiento, porque el Partido Libre quiere tener mayoría, luego los nacionalistas consideran que ellos también tienen que tener una cuota, hablan ellos de 5 magistrados fijos, y el Partido Liberal, que últimamente ha, diría yo, forzado las negociaciones, pidiendo 5 magistrados, cuando durante todo el transcurso de la negociación solamente les ofrecían 3. Así las cosas, Edgardo, este es un problema de números y que desgraciadamente no es de nombres. En ese sentido, don Héctor Soto, si los 45 que están en la nómina, cualquiera de ellos puede ser, según la Junta Nominadora, tienen las calificaciones para las aptitudes, el profesionalismo para estar ahí como magistrado. El problema es de números, de que los finalmente partidos políticos se pongan de acuerdo y se distribuyan la cantidad de magistrados que vayan a negociar. 7, 5, 3, 6, 5, 3, 1, como sea, pero al final esto es de números. Sí, yo creo ahí, Edgardo, que es una mezcla de cosas, ¿no? Lo primero es que hay una barrera de entrada y eso lo definió la Junta Nominadora, y es que al menos en lo que es Honduras hoy, estamos en presencia de los mejores 45 candidatos y partiríamos de que eso pone ya un piso, y sobre ese piso uno supone de que vamos a escoger lo mejor. Sin embargo, en Honduras realmente esto lo que reafirma es que estamos frente a una partidocracia. Antes era el Partido Liberal y Nacional los que pactaban la democracia, hoy también entra Libre, y de hecho hay antecedentes de eso. La unidad de política limpia se repartió entre los 3 partidos, el Registro Nacional de las Personas se repartió entre los 3 partidos y el Consejo Nacional Electoral. Todo eso cuando el gobierno era de derecha. Hoy estamos por primera vez frente a un gobierno abiertamente de izquierda y esa práctica de pactar la democracia se mantiene, lo cual se reafirma. Sería interesante que hubiera unanimidad alrededor de los nombres, entendiendo que esto demanda una mayoría calificada, pero realmente lo que se está gestionando es unanimidad alrededor de las cuotas, y eso obviamente obliga a que cada partido trate de identificar o de concertar cuál es esa parte en términos de negociación que se merece, y a partir de eso poder identificar los nombres. Y si usted ve, también hay una relación importante, y es que esto es una transmisión del peso político que se obtuvo en el Congreso.
Si usted obtuvo muchos votos, puede reclamar una cuota de magistrados grandes. Si usted no los tuvo o es mínima, ni siquiera entra en esa negociación. Entonces creo que interesante una junta nominadora que ciudadaniza este proceso de entrada y que trata de colocar los mejores perfiles. El desafío, pues un Congreso que se está abriendo a una elección donde no hay unanimidad alrededor de los nombres, sino que, como usted lo mencionaba, hay un entrampamiento porque no hay unanimidad alrededor de las cuotas y creo que ahí es lo problemático. Lo que sí hay un acuerdo, entiendo, don Miguel Cales lo puede reafirmar esta noche con la información que maneja el doctor Barrientos y don Héctor Soto, es que están todos claros de que la elección debe ser, y así lo establece la Constitución de la República, de entre la nómina que envió la Junta Nominadora, es decir, dentro de esos 45. No se puede sacar un nombre de la manga de la camisa. No, de hecho creo que a esta altura ese riesgo ya se eliminó. Hubo personas que dijeron, no, me eliminaron de la lista, y los medios especularon de que el Congreso podía hacer un procedimiento alternativo, pero no, sería contraproducente y en este momento no ocurre ese riesgo. Lo que sí, yo quiero aquí ponderar lo que ha dicho Juan Carlos y Héctor. Cuando yo me refiero a que es un tema de nombres, no soslayo el tema de los números. Evidentemente tiene que haber una nueva repartición en este ambiente. A mí me encantaría que fuera multipartidista, por razones que los colegas conocen, pero es tripartito. Y yo creo que esa es la nueva realidad política hondureña. Y es precisamente eso lo que dificulta el proceso, porque ha habido una tradición legislativa en la que el que gana la elección última pone la mayoría de magistrados, pero el problema es que si nos atenemos al tripartismo, lo correcto sería 5-5-5, y ahí opera el pragmatismo político del que habla Juan Carlos y del que habla Héctor. El que tiene más votos, en este caso, es Libertad y Refundación. La gran pregunta es, ¿por qué el PCH no aparece en la negociación? Y tratándose de un gobierno de coalición, y recordemos que fue así que el Partido Libertad y Refundación se presentó con el PSH y otras dos fuerzas políticas minoritarias para aspirar a la presidencia. Lo lógico sería entonces que en ese reparto de magistrados que reclama Libertad y Refundación se reclamaran magistrados para la coalición y no solo para un partido. Y en ese sentido, ese es el entrampamiento, ¿verdad? Que no se han logrado poner de acuerdo sobre cuántos magistrados tendrá finalmente cada partido político. Por ejemplo, el Partido Nacional se opone a que Libre tenga 8 y el Partido Liberal, que supuestamente dentro de las negociaciones debería tener 3, ahora está pidiendo 4 o 5. El PSH está reclamando 1. Eso es lo que tiene entrampada la negociación en este momento y finalmente llegar a una votación. La situación no es inédita. En el 2016 el Partido Nacional eligió junto al Partido Liberal en minoría, al igual que como está Libertad y Refundación ahorita. Recordemos que no se trata de la mayoría relativa que tiene relación con los demás partidos, sino que ha debido ocupar votos del PSH y el Partido Liberal para lograr la mayoría simple. Esa situación en el 2016 se saldó. Liberales 7, Partido Nacional 8, Libertad y Refundación no peleó un derecho ganado en las urnas para ser parte de la Corte, pero en esta ocasión, ¿quién nos dice que no podría hacer lo mismo con algún partido con que logre mayoría y repartirse 8-7? Eso podría ocurrir si la negociación llega a un punto muerto. En este momento no está en un punto muerto y las posiciones se endurecen. Yo creo que eso no va a ocurrir. ¿Algún comentario sobre ese tema, doctor Barrientos, don Héctor? Bien, yo siempre he creído de que PSH, con su número de diputados, 9, no forma parte de un esquema de fiel de la balanza, como en el pasado, por ejemplo, fue la Democracia Cristiana, de que se necesitaban urgentemente sus votos para decidir temas puntuales. En este caso particular, solo Libre y el Partido Nacional hacen 94 votos, es decir, muchísimo más de la mayoría calificada de 86. En cambio, el Partido Liberal y el Partido Nacional unidos no hacen ni tan siquiera los 86, ni aún sumando los 9 diputados que tiene el Partido Salvador de Honduras. De tal suerte entonces que en una simple matemática y en un análisis político serio, si yo no ocupo los votos del Partido Salvador de Honduras, ¿a cuenta de qué le voy a dar un magistrado? Es decir, el poder cuando se obtiene es para ejercerlo, no para regalarlo. Y se regala a través de una negociación cuando es altamente necesario.
Pero si no es necesario, repito, ¿para qué voy a invertir yo en un magistrado? Estoy pensando como lo haría un político que realmente lo que busca es equilibrar sus peones a efecto de alcanzar el poder. Don Héctor. Sí, yo creo que ahí es importante reconocer que en Honduras, al igual que en todos los demás países, pues son los congresos en su gran mayoría los que eligen a las Cortes Supremas. Digamos que eso no nos debe extrañar. Creo que aquí la dificultad, e insisto en ella, es que es más un tema de unas cortes que se politizan porque al final responden a cuotas, no a un sentido meritocrático. Creo que la Junta Nominadora hizo un muy buen trabajo, pero ella es la que selecciona, no es la que elige. Ahora eso entra en manos del Congreso. Y pues obviamente el mensaje que se transmite a la ciudadanía es que como los partidos no se ponen de acuerdo, entonces pues también eso abre el riesgo de que estos nominados a la Corte Suprema de Justicia se tengan que acercar o tratar de seducir el apoyo de los partidos políticos para ser electo, y creo que eso también abre una brecha que es un tanto riesgosa, porque hasta ahora el tema ha sido de mérito, pero efectivamente hay dificultades alrededor de cuotas y sabemos que de cada 3, 2 no van a salir electos, así que hay que ganarse la simpatía del partido. En la medida en que se gana la simpatía del partido y no son candidatos por unanimidad de todos los partidos, pues el mismo proceso se empieza a debilitar en el sentido que, repito, los candidatos tendrán que acercarse a los partidos y en ese sentido politizarse, y creo que eso reversa un poco el espíritu de este esfuerzo, pero creo que ahí está también parte del entrampamiento, ¿no? Le pregunto a nuestros invitados de esta noche, siguiendo las manecillas del reloj, don Héctor, ¿con un sí o con un no? Después la reflexión. ¿Con un sí o un no? ¿Libre debe tener la mayoría de magistrados en la Corte Suprema de Justicia? ¿Un sí o un no? No. ¿Doctor Barrientos? Yo creo que sí, porque tienen... Después el análisis. Después el análisis. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Sí debe tener? Sí. ¿Don Miguel? ¿Sí o no? Sí, ¿Sí debe tener mayoría? sí. ¿Libre? Ha sido la tradición legislativa en Honduras. El que gana tiene mayoría. Ya regresamos. Usted está viendo 30-30 con Edgardo Melgar en vivo. Mis invitados esta noche aquí en 30-30, la noche de hoy, 29 de enero, aquí en el estudio, don Miguel Calix, analista político de temas nacionales e internacionales. Nos acompaña desde Bogotá, Colombia, el economista y analista político hondureño, don Héctor Soto, y también vía Zoom esta noche el doctor en Derecho Constitucional, el abogado Juan Carlos Barrientos. Ellos nos están comentando, reflexionando, orientando sobre este proceso de elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y es bueno que un domingo por la noche se sepa qué es lo que pasó entre la semana y por supuesto lo que viene para esta semana que ya comienza hoy. Bien, antes de que cada quien me diga por qué considera usted, don Miguel, que libre debe tener mayoría de magistrados, el doctor Barrientos dice libre debe tener mayoría de magistrados, don Héctor Soto dice no. Antes de eso, no se eligieron los magistrados el 25 de enero, como establece la Constitución de la República. Y no pasó nada. No hubo tal crisis que se avecinaba de que supuestamente podía haber un rompimiento constitucional, una crisis nacional. Y sobre eso había escuchado una reflexión sobre ese tema, obviamente con todos los argumentos del doctor Barrientos. Yo quisiera que la compartiera esta noche con nosotros, doctor. Sí, cómo no. Fíjense que la Constitución de la República ya establece de que cuando no toman posesión las altas autoridades del Estado, entonces seguirán en sus cargos los que actualmente estén fungiendo como tales. Y eso se ve reflejado en el artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que también establece la misma disposición. De hecho, usted vio de que el 25 no se produjo la elección, y que aquí no ha habido absolutamente ningún rompimiento del orden constitucional. Me parece a mí que esas eran como especie de sombrerazos de parte de aquellas personas que les gusta mantenernos en crisis. Pero ya la Constitución prevé de que no hay problema si no se elige en el 25 y que puede perfectamente continuar en sus cargos las autoridades que todavía estén fungiendo como tales.
Le comparto, porque el programa también debe ser muy ilustrativo en este asunto. A lo que hace referencia el doctor Barrientos, entre otros artículos de la Constitución de la República, es el artículo 242, cuyo último párrafo dice lo siguiente. Lo vamos a compartir con nuestros amables televidentes. Lo ponemos en pantalla completa, por favor. Gracias. Mientras las nuevas autoridades supremas elegidas toman posesión de sus respectivos cargos, deberán continuar interinamente en el desempeño de sus funciones los diputados al Congreso Nacional, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y las corporaciones municipales del periodo que concluye. Último párrafo del artículo 242 constitucional. Y la ley orgánica del Congreso Nacional, del Poder Legislativo, en su artículo 80 establece lo siguiente. Los funcionarios que elige el Congreso Nacional de la República, cuando concluya el periodo para el que fueron electos y no se hayan designado sus sustitutos, permanecerán en funciones en sus cargos hasta que se realice dicha elección. Doctor Barrientos, si, por ejemplo, los magistrados actuales tomaron posesión hasta el 11 de febrero, puede ser que esta elección llegue hasta el 11 de febrero o incluso más, y no pasa nada. No, no pasa nada, absolutamente. Inclusive, aun cuando la otra semana los eligieran, ellos deberán tomar posesión efectiva de su cargo hasta el 11 de febrero, que es cuando concluyan su periodo los que están actualmente como magistrados. En el caso que se eligieran antes del 11 de febrero, y si no hay acuerdo, y si llega el 11 de febrero y no hay acuerdo todavía entre los partidos políticos, continúan en sus cargos los actuales magistrados. Y seguiríamos como esta noche, hablando del tema. Seguiríamos, pero yo creo que esta vez la elección va a ser más expedita, Edgardo. Ya no va a ser el 1 por 1, sino que quizás ya estén de acuerdo todos, porque como hemos hablado aquí, el problema es de que se pongan de acuerdo en los números. En los nombres entiendo que hay un acuerdo tácito entre los partidos políticos de que no van a vetar a sus candidatos a magistrados, o quizás haya uno o dos que no acepten, que proponga un partido y no lo acepte el otro, pero quizás se presente una sola planilla, una sola nómina de los 15 y finalmente se vote por unanimidad por todos. Es que los vetos se producen en la negociación, ¿verdad? Sí, cuando están negociando, ahí se dicen en la mesa, ¿verdad? Mira, ese que estás proponiendo, ese no me parece. O mira, esa otra señora que estás proponiendo, a mí no me gusta. Sí. Y ahí nomás lo van vetando y van haciendo la depuración respectiva. Okay. O sea que para que cuando ya llegue la planilla, al final sean electos por 86 votos. La planilla de 15. Yo siento que esta vez va a ser por planilla. Bueno, entre más rápido mejor. Doctor Barrientos, ¿por qué usted dice que el Libre debe tener mayoría de magistrados en la Corte Suprema de Justicia? Porque como bien dice el buen amigo Miguel Cálix Martínez, en Honduras ha habido una tradición de que debe tener mayoría en la Corte Suprema el partido que ganó el proceso electoral. De tal suerte entonces que por eso creo que el Libre debe tener mayoría. Sin embargo, hay oposición a darles mayoría absoluta con 8 magistrados, porque como dice don Héctor Soto, es un partido abiertamente de izquierda, aunque ellos lo maquillan diciendo que son partido socialista, dice socialdemócrata. No hay confianza, Edgardo. No hay confianza porque se cree que a través de la Corte Suprema, como ya en el pasado ha ocurrido, han usado la Sala de lo Constitucional, por ejemplo, con fines aviesos, y si no recordemos cuando aprobaron de manera ilegal la reelección del anterior presidente Juan Orlando Hernández. Entonces ahorita también es una situación de confianza que no permite que se haga lo que se hacía en el bipartidismo, de darle la mayoría al que ganó el proceso. Pero aquí yo creo que el Libre merece de 7 a 6 magistrados. Doctor Soto, su argumento. ¿Por qué no? Esto es un tema de contrapesos, Edgardo. Yo creo que un presidente necesita mayoría en el Congreso para gobernar, porque si no estaría obstruido, pero no creo que un presidente necesite mayoría en términos de justicia para poder hacerlo. Creo que son dos cosas diferentes. Efectivamente, la tradición apunta a que el que esté en el poder se quede con la mayoría, pero creo que aquí el espíritu no debe ser fortalecer partidos, sino fortalecer instituciones democráticas y realmente construir verdaderos contrapesos. De hecho, pues la democracia hondureña permanentemente va en ciclos de subida y de bajada. Creo que ahorita hay una oportunidad de fortalecer la democracia, primero,
Estamos frente a un proceso de nominación que goza del respaldo de la comunidad internacional y eso es importante. Por el otro lado, tenemos una ciudadanía que tiene muchas expectativas de que esto funcione. Entonces, no solamente se trata de lo que se elige, sino de lo que viene después. Y en ese sentido, creo que la búsqueda del poder absoluto por la historia reciente del país no es necesariamente sano y frente a una autoridad que va a estar en este gobierno y el siguiente, lo más sano es no garantizar mayorías para el que está en el poder. Don Miguel Calix Martínez, usted dice sí, Libre debe tener mayoría de magistrados en la Corte Suprema de Justicia. ¿Eso sí, con un pero o sin pero? Con pero. Y aquí voy a aclarar algo. A mí me gustaría que fuera una Corte 5-5-5. Yo creo que es lo justo, es lo que corresponde al momento actual del país, tripartismo, equilibrio, fortaleza institucional, generar confianza en el Poder Judicial, pero estamos hablando del Congreso de Honduras, estamos hablando de una tradición legislativa que no empezó ahorita, tenemos 40 años de Constitución, hay cosas que se han venido haciendo mal y que se pueden mejorar, pero para poder lograr los consensos, los partidos tienen que recordar que esto no se trata de una repartición equitativa y aritmética. Lo justo sería 6-5-3-1. Yo creo que coincidirá Juan Carlos y Héctor que eso sería, si vamos a hablar de proporciones, eso debería ser la proporción, pero no es lo que va a ocurrir pragmáticamente hablando. Entonces, como yo sé que ese 5-5-5 es adversado principalmente por el partido que tiene mayoría, yo admito que hay una tradición legislativa que le da la mayoría al que gana y lo que deben hacer los otros dos partidos es evitar ese exceso de poder que preocupa a Héctor y que preocupa a Juan Carlos y que le preocupa a la ciudadanía. Y yo creo que eso se puede lograr si el partido que está con esa mayoría, breve, pero es corta, pero tiene esa mayoría, se da cuenta que no puede elegir corte solito, ¿no? Necesita los otros dos. Entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿Cuál es la mejor negociación posible, hablando de las negociaciones? Una negociación en la que todos sienten que han ganado, pero para que eso ocurra, todos deben ceder. Entonces, el Partido Liberal deberá aceptar que solo tiene 22 diputados y que no sigue siendo aquella fuerza arrolladora que podía poner 9, 8 magistrados. El Partido Nacional ha de aceptar que perdió con una cómoda ventaja para el partido que ganó, pero el partido que ganó no ganó solo. También ganó con un voto arrollador en el Ejecutivo, pero un voto proporcional en el Congreso. Eso significa que todos deben ceder para que todos se sientan ganadores. Veamos entonces ahora los números a los que nos hemos estado refiriendo. Las negociaciones, ¿cómo están en este momento? Bueno, están de la siguiente manera. Hay 3 escenarios muy probables. No sabemos si finalmente va a ser uno de estos 3 o si va a aparecer algún escenario adicional. El primer escenario, Libre con 7 magistrados. El Partido Nacional con 5, el Partido Liberal con 3. Ese es un escenario. El otro escenario es 6 del Partido Libertad y Refundación, 5 del Partido Nacional y 4 del Partido Liberal. Y un tercer escenario es 6 del Partido Libertad y Refundación, 5 del Partido Nacional, 3 del Partido Liberal y 1 para el Partido Salvador de Honduras. Y aquí hay una composición en esa fotografía del Partido Salvador de Honduras. ¿Por qué? Pues porque en el dado caso que se hiciera realidad ese tercer escenario, el Partido Nacional y el Partido Liberal y la bancada del Partido Salvador de Honduras dice, ese magistrado corresponde a la bancada del Partido Salvador de Honduras. Pero el Partido Libertad y Refundación dice, ese magistrado corresponde a la línea de Luis Redondo, del diputado del PSH, Luis Redondo. Así que nos dejamos con eso en pantalla, me pone las 4 pantallas, pero me pone esa gráfica y me dice el doctor Barrientos por cuál se inclina. ¿Cuál cree que va a pasar? Yo creo que va a quedar 7-5-3, porque la otra es de perder un magistrado libre, lo cual no creo que lo vayan a hacer, la de 6-5-4, y la de 6-5-3-1 me parece que es una burda trampa engañabobos, el pretender engañar al pueblo hondureño diciendo que le van a dar un magistrado al Partido Salvador de Honduras
cuando lo que están haciendo es metiéndose el dinero de la mano izquierda a la bolsa del pantalón derecho. Porque para nadie es un secreto que Luis Redondo responde más a los intereses del Libre que a los intereses del propio Partido Salvador de Honduras. Y a la bancada no le van a dar a que Salvador Narral escoja, porque Narral ha demostrado que no es confiable, y esos enfrentamientos que ha tenido con la cúpula del Libre demuestran de que es una persona que más bien sería darle un potenciamiento como adversario, porque ese magistrado el día de mañana más bien va a votar en contra de cualquier situación en la cual Libre se vea afectada. Usted se va por el 753. 753 me voy. ¿Y qué le parece el 654, ya que los liberales han estado pidiendo hasta 5 magistrados? A mí me encantaría el 654, dada la simpatía política que yo tengo. Sin embargo, me gusta en estas cosas ser bastante práctico, y creo que la realidad política no corresponde a un 654. Don Miguel. 654. 654 es una posición donde todos ganan, todos pierden. Todos ganan, todos pierden. Y ese es el espíritu de una negociación equitativa, donde perfectamente el Partido Libertad y Refundación podría lograr votos dentro del Pleno a partir de negociación. Y además hay una cualidad que se nos está yendo por alto y que creo que va a poder ahondar en ella Juan Carlos después. Es el tema de la integración de las salas. El 654 garantiza que el Partido Liberal tenga al menos un magistrado en cada sala. Recordemos que las salas son 5 en la constitucional, 3 en la penal, 3 en la laboral administrativa y 3 en la civil. Y eso es lo justo para poder tener participación en la administración de justicia en todas las áreas que corresponde. Tener 3 significa que el partido automáticamente renuncia a la posibilidad de estar en una sala, y eso es delicado no solo para los intereses del partido, sino para los intereses de la nación. La última, ya lo ha mencionado Juan Carlos, me parece impráctica, porque ya hemos podido ver que la misma bancada del PCH adversa a ello, y el Partido Nacional rotundamente ha dicho que no apoya esa posición. Por eso es que me inclino yo a la 654, porque eso garantiza que los 3 partidos puedan estar representados en las 4 salas. Don Miguel Cáliz dice 654, el doctor Barrientos dice 753, y don Héctor Soto. Bueno, pues para que podamos coger bando, pero la verdad simpatizo con eso, me arriesgo a pensar más en lo último, Edgardo, una 6531. ¿Y por qué? Por un lado, si uno lo ve, un 654 deja Libre muy en desventaja en una relación 6-9, lo cual me parece que no les interesaría mucho. Me inclino más por lo otro, por 2 puntos. Al final, esto también implica ir pensando en las próximas elecciones. No creo que a Libre le interese un fortalecimiento o darle más peso al Partido Liberal. Creo que de cara a los votos ellos buscarán seguir absorbiendo eso. Y en el caso de el PSH, pues también ahí hay un punto interesante, y es que ese electorado, de alguna manera Libre tiene que preservarlo, no necesariamente al líder natural, porque está clara la fisura, pero sí ese electorado hay que tratar de atraerlo. Ya se cumplió, porque acordemos que es un partido libre que no tiene formalmente la presidencia del Congreso. Entonces me imagino que como gobierno de coalición también deberán pensar en la gobernabilidad interna del partido. Me arriesgaría a pensar más en ese escenario, un 6-5-3-1. Sé que es difícil, pero por lo menos desde la intencionalidad de quien está en el poder, creo que Libre lo buscaría. Don Miguel, doctor Barrientos, ¿no le ven posibilidades a que PSH, ya sea de la línea de la bancada o de la línea de Luis Redondo, tenga un magistrado? Yo no le veo posibilidades, Edgardo. Yo creo que va a depender por las razones que antes anoté. Es decir, ellos no son el fiel de la balanza en una elección, y con un magistrado, siento disentir de Héctor, con un magistrado usted no va electoralmente a atraer a los votantes del Partido Salvador de Honduras. Más bien ellos se consideran burlados porque no se les ha cumplido muchos de los aspectos que fueron negociados, y definitivamente esa fisura, esa fractura va a ahondarse más bien en el transcurso del gobierno, y es evidente que
no toman en cuenta a Narral, y la prueba última más palpable es que ni tan siquiera le cursaron invitación para la inauguración de la legislatura el 25 de enero. Así que creo yo que no hay posibilidades de eso. Pero fíjese, doctor Barrientos y don Miguel, que no le dan probabilidades al PCH. Me hace una acotación un amable televidente y dice: sin embargo, la proporción de los diputados en el Congreso Nacional correspondería a 6, 5, 3, 1. Es lo que estaba mencionando hace un rato. Pero es que yo quiero aclarar aquí que a mí me gustaría que fuera 5, 5, 5 y que fueran los mejor calificados y que pudiéramos eliminar parentescos. Y después se queda con el 6, 5, 3, 1. Pues sí. Pero finalmente dice, la realidad va a ser otra. La realidad va a ser otra. O sea, yo quiero que la gente entienda que lo que nosotros decimos no necesariamente es lo que nosotros quisiéramos. O sea, no es lo que nosotros estamos viendo. Por eso es que el doctor Barrientos insiste, yo voy a ser práctico en este asunto. Y nosotros también con Héctor. Y de Héctor creo que si nos ponemos y tiramos los naipes sobre la mesa, Héctor sabrá que ese 6-5-3-1 es improbable, pero es deseable. Y yo creo que hay que decir lo que es deseable. Es más, lo deseable sería, para mí, que la Corte no tuviéramos que estar hablando de banderas aquí. Y que estuviéramos preocupados más bien por aspectos de honorabilidad, de cómo se han estos individuos, hombres y mujeres, cómo se han pronunciado sobre los grandes temas de la vida nacional en el pasado, y no por lo que hayan hecho ante una junta nominadora, que dicho sea de paso, no sé si coinciden mis amigos Juan Carlos y Héctor, para mí el modelo de la junta nominadora tiene que revisarse porque no está funcionando bien. Héctor, cierro con usted por alusión de Miguel. No, yo me mantengo en esa idea que dice Miguel de la deseabilidad. Yo creo que, pues obviamente a Libre se le hará más fácil con la cuota burocrática que tiene también la justicia hondureña, pues también va a permitir que este partido sea un partido que siempre esté respaldando a Libre. Creo que Libre aprendió en esta última elección que difícilmente va a ganar las elecciones solo, y creo que esto, pues en vez de fisurarlo, lo que necesita es atraer esa base, esa estructura, esa base electoral. Sé que el doctor Barrientos opina que eso no necesariamente se transmite en votos, pero hay que entender también que en Honduras el Estado es una gran máquina de contratación estatal, y esa burocracia pues obviamente en los ciclos electorales se activa, y creo que eso podría jugar a favor de tener un séptimo magistrado para Libre sin que necesariamente la ciudadanía perciba que Libre se acerque a la mayoría. Sí. Doctor Barrientos, ¿son juramentados o toman promesa de ley? Son juramentados los magistrados, ¿verdad? No, en la Constitución habla de que lo que se les toma es una promesa constitucional. Promesa constitucional. Que tienen que jurar que van a cumplir con la Constitución y con las leyes. Prometen ser fieles a la República y cumplir con la Constitución y las leyes. Esa promesa constitucional, la Constitución habla, por ejemplo, de que en el caso del presidente de la República la tiene que rendir ante el presidente del Congreso, o si este no se encuentra presente, ante el presidente de la Corte, y si este no se encuentra presente, entonces ante un juez del país, que fue lo que ocurrió en la toma de posesión de la presidenta doña Xiomara Castro. Luego no hay una referencia de quién le debe de tomar la promesa a los magistrados de la Corte Suprema, pero en los 40 años que tenemos de constitucionalismo, con esta Constitución, los funcionarios que eligen elecciones de segundo grado el Congreso Nacional, siempre les ha tomado la promesa de ley el presidente del Congreso. Sin embargo, el artículo 206 de la Constitución dice que las facultades del Congreso son indelegables, excepto la de tomar la promesa constitucional a los funcionarios que elijan. De tal suerte que ahí prácticamente están abriendo la puerta para que pueda cualquier otra persona, que en este caso idóneo sería un juez, tomarles la promesa constitucional a los magistrados. Pero un momentito, ahí sí usted demuestra por qué está aquí y por qué es doctor en Derecho Constitucional. El artículo 206 de la Constitución establece que las atribuciones
del Poder Legislativo son indelegables. Solo la toma de promesa constitucional, esa sí la pueden delegar. Esa sí la pueden delegar. Búsqueme el artículo 206, por favor, de la Constitución y me pone ese párrafo para ilustración de todos. Edgardo, y sería bueno buscar el 311 también, en caso de que se dé la votación por planilla, ¿verdad, Juan Carlos? La votación tiene que ser directa y secreta. Pero aprobaron esta semana que fuera público. No pueden. Doctor. ¿Coincides, Juan Carlos? Coincido totalmente. La Constitución no admite interpretaciones cuando el espíritu de su letra es claro. Pero ahí salieron con una votación porque hasta se propuso, la votación va a ser pública ahora. Y todos votaron a favor de eso. ¿Es inconstitucional eso, doctor? Sería inconstitucional. Vaya. Directa y secreta, y es el artículo 311. Sí. Búsqueme el 206, ya lo tienen, pónganlo por favor en pantalla. Dice, las facultades del Poder Legislativo son indelegables, excepto la de recibir la promesa constitucional a los altos funcionarios del gobierno de acuerdo con esta Constitución. Y entonces, bajo esa tesis y bajo ese artículo de la Constitución de la República y estas tesis de que es legal o ilegal la Junta Directiva del Congreso Nacional, y tomando en cuenta el antecedente de la promesa constitucional de la presidenta Castro, que fue una jueza, en su opinión, doctor Barrientos, ¿quién debería tomar la promesa constitucional de los magistrados? Como yo he mantenido siempre la ilegalidad de la Junta Directiva, porque ahí no está ilegal el presidente, ahí está ilegal toda la Junta Directiva, y para no contaminar la promesa constitucional, para mi criterio debería de hacerlo un juez. Y ¿quién mejor ellos ahí en la Corte Suprema de Justicia que a su despacho llamaran a un juez y que ahí nomás el juez le procediera a tomarle la promesa constitucional? Porque no hay tal ilegalidad en la elección, porque quien elige a los magistrados es el Pleno del Congreso Nacional, no es la Junta Directiva. Así que la elección sería correcta, solo valdría la salvedad de que la toma de la promesa constitucional ellos perfectamente la pueden hacer con un juez, repito, para no crear el día de mañana condiciones de inestabilidad jurídica dentro de lo que va a ser esa nueva Corte Suprema. ¿Y que el juez o jueza vaya al Congreso a tomarles la promesa de ley o ahí en sus despachos ya en el Poder Judicial? Pues yo creo que debería de ser en sus despachos, porque no creo que el presidente del Congreso autorice la entrada de un juez a que vaya a hacerles la toma de la promesa constitucional. Conociendo las actuaciones que ha tenido el señor Redondo, no creo que él permita que a sus propias barbas llegue una jueza o un juez a tomar esa promesa constitucional. ¿Qué pasa si no es así como usted lo está manifestando, doctor Barrientos? Repito, la Corte estaría bien electa, pero pienso yo de que para evitar suspicacias o situaciones que el día de mañana puedan venir a crear una condición de ilegalidad, que lo mejor es que lo haga un juez. Vamos a un corte comercial, ya regresamos. Usted está viendo 30-30 con Edgardo Melgar en vivo. Bueno, retomamos solo un puntalito, el tema de la juramentación o la toma de promesa constitucional cuando se elijan los nuevos 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Sobre eso, don Miguel Cáliz tenía una pregunta para el doctor Barrientos. Don Miguel. Juan Carlos, me llama mucho la atención que en el artículo se habla de tomar la promesa constitucional a los altos funcionarios del gobierno. Lapsus de los constituyentes, porque en todo caso sería altos funcionarios del Estado. El gobierno, tú y yo sabemos que normalmente es la forma en que nos referimos a los miembros del Poder Ejecutivo. Sí, tenés toda la razón, Miguel, es un lapsus, porque cuando estaba yo revisando las actas de las deliberaciones del Poder Constituyente, de la Asamblea Constituyente, hablaban de altos funcionarios del Estado, porque gobierno propiamente es nada más el Poder Ejecutivo. Así que fue un lapsus, sin embargo, ahí no hay una prohibición expresa de que se pueda tomar también por analogía la juramentación de un juez al presidente, que es un poder del Estado,
a un poder judicial que también es otro poder del Estado. Es decir, si se facultó en la misma Constitución de que un juez pudiera tomar la promesa constitucional del presidente, entonces quiere decir que analógicamente cabría también que un juez pudiera también tomarle la promesa a otro poder del Estado. De hecho, lo hace con el caso del Poder Ejecutivo, ¿no? Así es, sí. Pero, ¿tendría que ser un juez o una jueza o puede ser otra persona? Bueno, siguiendo la tónica del artículo constitucional 244, que habla de que al no estar el presidente del Congreso lo tiene que hacer el presidente de la Corte, y al no estar el presidente de la Corte lo tendría que hacer un juez, en este caso puntual debería de ser un juez, porque el presidente de la Corte Suprema no va a llegar a esa instancia, ni tan siquiera ha ido a ninguno de los actos donde ha participado la presidenta Xiomara Castro. Pero entonces, para salir de la duda claramente, dice, ¿son los magistrados altos funcionarios del gobierno? No, del Estado. Del Estado. Entonces, si nos vamos así a palabra por palabra a lo que dice ese artículo 206, el legislativo no puede delegar la toma de la promesa constitucional de los magistrados, porque los magistrados no son altos funcionarios de gobierno. Pero los ha juramentado en el pasado. De hecho, la actual Corte fue juramentada por el presidente del Congreso. No, me refiero que no lo puede delegar. No. Por eso, entonces, si no lo puede delegar, tendría que ser la Junta Directiva actual. Y ahí entramos en otro... Doctor Barrientos, ¿cómo estamos con esto? Lo que pasa, Edgardo, es que es evidente de que ahí fue un lapsus al momento de la redacción, porque no tiene sentido ni lógica jurídica que el presidente del Congreso ande juramentando a los altos funcionarios del gobierno, porque quien los juramenta es la presidenta de la República, y al no haber presidente está un designado, y al no haber un designado está el ministro de Gobernación. Entonces no encuentro la conexión lógica jurídica de que tenga el presidente del Congreso andar juramentando a ministros o secretarios de Estado del Poder Ejecutivo. Sí. Por lo tanto, es evidente que en vez de gobierno, lo que realmente debió de haber sido escrito, y lamentablemente nunca se produjo la fe de ratas, era alto funcionario del Estado, porque eso sí tiene una comprensión más lógica. Muy bien, vamos ahora entonces a los nombres. Hemos hablado mucho ya y aterrizado sobre el tema de los números. Vamos ahora a los nombres. ¿Quiénes se mencionan dentro del Partido Libertad y Refundación para magistrados de la próxima Corte Suprema de Justicia? Aquí están: Sonia Marlina Dubón Villeda, Rebeca Lisset Raquel Obando, Roy Pineda Castro, Mario Rolando Díaz Flores, Rubén Esperanza Galeano Barralaga, José Ricardo Pineda Medina. ¿Algún comentario, don Héctor Soto? ¿Estamos bien? Sí, creo que son personas afines al partido, y creo que, pues digamos, tienen el respaldo de ellos. Muchos de ellos, pues sí, tienen incluso una conexión desde el gobierno cuando estuvo en su momento Mel Zelaya. Entonces no son nombres que resulten extraños en todo caso. Muy bien. ¿Doctor Barrientos? ¿Le merece algún comentario? No, tampoco. Coincido con Héctor. Son personas ligadas. Al Libre, al único que no conocía yo era al abogado Pineda, pero los demás son evidentemente personas ligadas desde antes al partido de gobierno. ¿Don Miguel? Sí, por los nombres que se han mencionado, algunos de ellos estaban vinculados en el pasado al Partido Liberal, y nosotros sabemos de dónde viene Libertad y Refundación, así que no hay sorpresa. Muy bien, no hay sorpresa. Vamos al Partido Nacional, si es posible, por favor, en pantalla completa. Gracias, muy amable. Partido Nacional: Gaudí Alejandra Bustillo Martínez, Ani Belinda Ochoa Medrano, Isbela Bustillo Hernández, Luis Fernando Padilla. Ahí hay 4. Como las negociaciones están que serían 5, el número 5 está entre Danelia Ferrera, Marvin Espinal Pinel y Francisco Javier Mejía, aunque alguna información recibida por este programa indica que Marvin Espinal Pinel llevaría la delantera para convertirse en el 5º magistrado del Partido Nacional en la nueva Corte Suprema de Justicia. Don Miguel. Bueno, varios de ellos han ocupado posiciones, incluso propuestos por el Partido Nacional. Misma observación.
referirnos ya a dónde han estado y cómo han estado. Yo creo que el simple hecho de que nosotros podamos ponerle sombrero a los candidatos nos indica que a los nominados nos indica que ese es un factor clave a la hora de elegir. Es así, ¿no, Juan Carlos, Héctor? Así es, coincido totalmente. Muy bien. Vamos ahora al Partido Liberal. En el Partido Liberal, hasta el momento, según las negociaciones, serían 3 los magistrados en la nueva Corte Suprema de Justicia. Odalis Aleida Nájera, el abogado Milton Danilo Jiménez, el abogado Yuri Fernando Melara y el abogado Wagner Vallecillo. En dado caso que fueran 4, entrarían estos 4. Pero si solo son 3, quedaría entre el abogado Yuri Fernando Melara y el abogado Wagner Vallecillo. Don Miguel, don Héctor y el doctor Barrientos. Bueno, son los nombres que hemos estado viendo, ¿verdad? Yo creo que incluso las listas, aquí hay sorpresas en todas las listas. Yo siempre he tenido la tentación de mencionar esta frase que es propia de la política mexicana, ¿no? Quien se mueve no sale en la foto. Y muchas veces lo peor que le puede pasar a un candidato es ser nombrado, porque en nuestro medio sirve para quemarlo. De hecho, puede estar ocurriendo así con algunos de los nombres y no descarto sorpresas en el proceso final. Muy bien. Doctor Barrientos, ¿le parecen estos nombres? ¿Esos son los que usted ha escuchado, los que usted ha visto? Son los nombres que nosotros hemos escuchado y de igual manera, ¿verdad? Un clásico de la política, como bien dice Miguel, es que al que asoma la cabeza antes de la elección es al primero que se la cortan. Así que muchas veces ha servido eso más bien para deshacerse de contrincantes políticos. Los empiezan a promocionar y de ahí empiezan entonces las triquiñuelas para tratar de votarlos. Así que también creo que de repente vamos a ver sorpresas en ese sentido. En el Partido Liberal usted se quedó con 3, ¿verdad, doctor Barrientos? Al Sí. momento de los números usted se queda con 3. Sí. Sí, yo me quedo con 3. Se quedó con 3, sí. También don Miguel se quedó con 3 y don Héctor Soto también se quedó con 3, ¿verdad? Con 3, sí. Y ahí me atrevería a decir algo, Edgardo, y me sumo a lo que dice Miguel y el doctor Juan Carlos. Es que de los 3 partidos, el que tiene mayores fisuras internas es justamente el Partido Liberal. Ahí todos sabemos que son diferentes corrientes gestionando eso. Entonces, si hay alguna lista donde posiblemente los nombres puedan cambiar, pensaría que puede ser en el Partido Liberal. Bueno, de hecho, Miguel me corrige y es cierto, él se decantó por el 6-5-4. 6 libre, 5 Partido Nacional y 4 Partido Liberal. Me llama la atención que tenés 4 ahí, Edgar. No, esos son los nombres que se han mencionado. Sí, por eso están los asteriscos ahí, coinciden ¿verdad? con los nombres y yo creo que gracias, Héctor, por mencionar eso, porque Juan Carlos y Héctor y también Edgar lo saben. Aquí también estamos hablando de facciones internas en los partidos. Sí. Se habla de padrinos, de madrinas. Sí. O sea que no necesariamente los 5 candidatos representan a un solo bloque, sino que, por ejemplo, un candidato representa a un bloque determinado dentro del partido, este otro candidato representa a otro bloque dentro del partido. Es así la cosa. Y bueno, esto viene de la misma junta nominadora. Nosotros sabemos de ilustres colegas que también fueron eliminados precisamente por no contar con padrinazgos o por contar con ellos. Bueno, vamos a un corte comercial. Así más o menos sería la integración en números y en nombres. Ahora, surge la pregunta, con una nueva Corte Suprema de Justicia, ¿un sí o un no? ¿Viene la Sisi? No. ¿Viene la Sisi, don Héctor? No. ¿Viene la Sisi, doctor Barrientos? No viene. Ya volvemos. 3, sí. 4, sí. Hace 7 años, en Hoy Mismo, lideramos la cobertura de la elección de la Corte Suprema de Justicia. Cuando comenzaba la votación dijimos, salen todos los 4 por 86 o por 87 votos. Y así fue. Hoy, nuevamente, estamos listos para mantener el liderazgo en esta histórica decisión en el Congreso Nacional. Siguiente legislatura. De la nueva Corte Suprema de Justicia. Y usted lo va a ver aquí por TSI. No deje de sintonizarnos.
Economista y analista político, catedrático universitario en Bogotá, Colombia, es el hondureño Héctor Soto que nos acompaña esta noche. ¿Por qué dice que no viene la Sisi? Yo creo, Edgardo, que ahí hay 2 o 3 elementos que es importante señalar. Primero, toda la construcción de candidatos ha tenido el respaldo de la ciudadanía, ha tenido también el respaldo de los partidos políticos. Si ninguno de ellos se sale de esta lista, creo que vamos a tener una legitimidad de origen de la Corte Suprema que va a ser muy significativa. Además, el respaldo de la comunidad internacional. Ahí hay un punto que se tocaba antes y es sobre el tema de la juramentación o no. Creo que ahí hay una perspectiva jurídica, pero otra también política. Y es que finalmente los problemas políticos, por lo general, pues se resuelven de manera política. Creo que si esta Corte Suprema de Justicia tiene el respaldo de los 3 partidos, pues lo político va a privilegiar por encima y muy seguramente vamos a tener a los magistrados en el Congreso Nacional construyendo un mensaje de integración, de unidad, de confianza. Y obviamente creo que hay una clase política que esperamos que paulatinamente vaya saliendo del poder, que es esa clase política que desafortunadamente ha estado muy vinculada con el crimen organizado, y creo que ellos van a estar muy interesados en que este proceso se pueda gestionar de manera exitosa por dentro de la política nacional, y obviamente por todas estas aristas creo que el tema de la Sisi pues no tendría cabida, y creo que sería un punto en común entre los partidos para que eso sea así. Doctor Barrientos, ¿por qué usted dice que no viene la Sisi? Yo le preguntaba en relación a que habrá una nueva Corte Suprema de Justicia y usted cree que esto puede ser un hándicap para que venga o no venga la Sisi al país. Es que yo creo, Edgardo, que la venida de la Sisi no está tan condicionada al tema de la elección de la Corte, porque como bien dice Héctor, políticamente está cubierta cualquier situación que pueda en determinado momento venir a empañar la elección. Es decir, los partidos simplemente se van a poner de acuerdo en los números y finalmente van a proceder a la elección de conformidad con todos los protocolos de elección que establece la Constitución. El problema para mí es que la Sisi es una misión que no viene de la OEA, como la MASI. Esta es una misión que viene de Naciones Unidas. Y la única vez que Naciones Unidas ha mandado una misión similar a la región fue cuando la mandó a Guatemala. Y en Guatemala tenían facultades de poder ellos presentar directamente, sin asistencia de la Fiscalía guatemalteca, requerimientos fiscales. Es decir, allá más bien se creó la Sisi como una paralela prácticamente de la Fiscalía guatemalteca. Y llegaron a tener tantísimo poder que muchas veces habían problemas con la misma presidencia y el Poder Ejecutivo de Guatemala por la preponderancia que llegó a alcanzar el fiscal Iván Velázquez. Entonces, yo siento que esa misión no va a venir a Honduras si no viene, como decimos los hondureños, con dientes bien afilados. Y la única manera de hacerlo es a través de tener acción penal, que no solamente la tenga el Ministerio Público, que como la MASI tenía que pedirle primero autorización al fiscal para poder presentarse un requerimiento. La MASI únicamente tenía facultades de investigación, de acompañamiento, y bajo esas condiciones no creo yo que venga una misión de Naciones Unidas. Por otro lado, con una amnistía como la que se recetaron el año pasado, amplia e incondicional, incluyendo una barbaridad de delitos no políticos, me parece a mí que es venir limitando la actuación de la misión, porque habrá un montón de gente que se va a amparar en ese manto protectivo. Finalmente, Edgardo, el Código Penal nuestro para nadie es un secreto, que es un código que más bien se ha vuelto laxo, con un montón de sentencias que vemos en tema de lavado de activos, que los delitos prácticamente la Fiscalía no los puede probar, y hay un montón de decretos que están protegiendo ese tipo de temas de corrupción, y todavía el Congreso ni los deroga ni tampoco procede a reforma alguna en el campo penal. ¿Por qué, en su opinión, don Miguel Cáliz Martínez, no viene la Sisi a Honduras? Bueno, el corto plazo, hay varias complejidades ahí, aunque haya un acuerdo de entendimiento, y es apenas eso, ¿no? Un acuerdo de entendimiento.
hay varios factores que inciden. Primero, la experiencia de la CICIG en Guatemala dejó muchas lecciones al sistema de Naciones Unidas. Se requiere de tener un órgano que cuente no solo con el respaldo político, sino también con las avenidas legales que le permitan transitar y lograr su propósito. Aquí costó mucho lograr el monopolio de la acción penal del Ministerio Público y yo no me imagino en esta nueva coyuntura donde cambiamos corte, cambiamos Ministerio Público, a un gobierno, independientemente que haya hecho alguna oferta o promesa, diciendo el fiscal nuevo que estoy eligiendo no tiene potestades de investigar y la Corte no tiene potestades de juzgar. Adicionalmente, yo no puedo hacer planes con el dinero de otros. Para garantizar esa independencia se necesita el dinero de la comunidad donante en un contexto de recesión internacional. Es decir, para poder gozar de esa independencia, la CICIG tendría que contar con suficientes recursos, plus otros detalles adicionales internos de Naciones Unidas que han hecho que el ejercicio no sea muy popular incluso dentro del sistema de Naciones Unidas. Así que yo puedo ofrecer algo si lo pago yo, pero si lo pago yo y ese caso el dinero no lo va a dar el Estado de Honduras, si no lo pago yo, el que dé el dinero va a poner las condiciones. Dicho de otra manera, quien pague el mariachi escogerá la canción y en este caso yo no sé qué tan cierto sea que el Estado hondureño en este momento esté preparado para lo que representaría una misión de ese tipo. Muy bien, gracias don Héctor, gracias Miguel, gracias doctor Barrientos. Volvemos para cerrar el programa de esta noche. Gracias a don Héctor Soto, economista y analista político, por acompañarnos esta noche desde Bogotá, Colombia. Don Miguel Calix, analista político de temas nacionales e internacionales, aquí en el estudio. Y al doctor Juan Carlos Barrientos, doctor en Derecho Constitucional. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Cerramos el programa con un mensaje y un llamado de emergencia, por favor. Todos los mayores de 12 años deben tener 4 dosis contra el COVID-19. Y al gobierno, por favor, traer la vacuna bivalente. Sí, esa vacuna bivalente es dosis de refuerzo actualizado o actualizada contra la variante original del COVID-19 y las nuevas subvariantes. Así que llamado a la población mayor de 12 años a tener 4 dosis contra el COVID y al gobierno a traer cuanto antes la vacuna bivalente. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Buenas noches y que estén bien.